Bueno, segunda entrevista de esta tarde-noche, la entrevista Sin Bite, Emilia Lunge. Ella es directora de Políticas Estudiantiles, área dependiente del Ministerio de Educación de la provincia. ¿Cómo estás, Emilia? Muy bien, muy Un gusto bien. tenerte acá. El gusto es mío, gracias. Voy a arrancar por algo que te decía fuera del aire, pero me parece que amerita pensar un poquito. Sí. Vuelvo a lo mismo, a mí me gusta apelar mucho a la sinceridad y contar un poco por qué también el que está sentado, él o la que está sentado al lado mío, ocupa ese lugar, ¿no? Claro. Te escuché hace poquito, nos cruzamos, no te conocía, habíamos hablado quizás por temas relacionados al VEG o al Progresar. Al Progresar. Me había entrevistado por el Progresar, sí. Pero tenés una historia, digamos, esa historia que yo creo que le falta a la política en general. Son historias humanas, son historias sinceras, son historias que nos van marcando en algún punto la condición humana. ¿En qué lugar naciste y dónde te formaste como estudiante? Yo nací en la ciudad del Dorado, ¿sí? Y estudié ahí y viví hasta que cumplí 15 años, ¿sí? Ahí, bueno, por cuestiones laborales de mi familia, nos tuvimos que mudar a Alem, ¿sí? Y después de ahí, ese proyecto en el que mi papá estaba trabajando, que era un aserradero, él montaba aserraderos, nos tuvimos que ir a Azara, que era un aserradero también ahí donde mi papá trabajaba. Y bueno, entonces como que el último año de la secundaria lo hice en Apóstoles. Mirá, o sea, viajaba todos los días de Apóstoles a Azara. Viajaba todos los días para ir a la escuela. Para terminar la secundaria. Sí. ¿Y de ahí? Hay una secundaria re linda en Azara, pero la orientación era en ciencias económicas y yo había hecho toda la secundaria en una orientación de ciencias naturales y eran muchas las equivalencias que tenía que rendir. Sí. Y ahí te decidiste por seguir tu carrera en la universidad, digamos, y ¿trabajaste también? Sí, yo, bueno, soy la mayor de 6 hermanos y cuando iba a la secundaria me gustaba mucho participar de las Olimpiadas de Filosofía. Y bueno, y en quinto año, si bien en toda mi escolaridad me acompañaron en eso, en quinto año conocí a una profe de filosofía que me ayudaba a ir a las Olimpiadas, me llevaba, o mi mamá me dejaba quedarme hasta tarde con ella estudiando en Apóstoles y ella me preparaba para esas Olimpiadas. Y así fue que participamos en ese año de un programa en Canal 12 que se llamaba El Desafío, que era un programa para ganar el viaje a Bariloche del último año de la secundaria, que tenía como una parte de juegos, que se sumaba puntos por destreza, y otra parte académica, donde bueno, ahí en esa parte académica pudimos pasar a la final. A mí me tocaba la parte más ñoña. Y bueno, y pasamos a la final y en la final quedamos segundo. Entonces, bueno, ahí pude, el segundo premio era para todo el curso un viaje a Iguazú y una beca para la Universidad de El Salvador, que era la única universidad en ese momento en Misiones, donde se podía estudiar psicología y era de las más caras de Posadas. ¿A vos no te daba para ir a la universidad? No, porque mi papá trabajaba en un aserradero, mi mamá era beneficiaria del plan Jefas y Jefes de Hogar, ella era portera de la escuela, Sara, por eso te digo que era re bonita la escuela. Un tiempo fue portera y un tiempo trabajó en la salita, en el programa Remediar, que era la contraprestación que daban los que tenían el plan Jefas y Jefes de Hogar. Y bueno, y éramos 6 hermanos, así que claramente esa universidad no era algo que estaba dentro de nuestras posibilidades económicas. Claro. ¿Y de ahí cuál fue el siguiente paso? Y ahí vinimos a Posadas. En ese momento el vicegobernador era Pablo Chirs, ¿sí? Y bueno, y nosotros comulgábamos, yo soy católica, pero hubo un tiempo en el que comulgábamos en una iglesia evangélica con mi mamá. Y ahí conocimos a un pastor que nos recomendó hablar con Roberto y con Pablo Chirs para ver si había una posibilidad de un albergue, porque la cuota de la facultad ya estaba, pero bueno, donde vivir no se podía. Entonces, bueno, no conocíamos muy bien Posada, nos perdimos, todo, pero bueno, llegamos a Casa de Gobierno con mi mamá y nos atendieron. Y ahí nos ofrecieron, nos dieron una notita, le contamos que estaba becada, presentamos una nota, todo. Y no como éramos del interior y no querían que vayamos y que volver de nuevo,
Que ahí, bueno, yo me moría de vergüenza. Yo doy gracias a que mi mamá me acompañó y se animaba, porque ahora, bueno, uno se forma y es como que habla un poco más fluido, todo. Yo era súper tímida. Entonces, bueno, me acompañó mi mamá, me acompañó en ese momento. Y ahí hablamos, teníamos el primer subsecretario de Juventud de la provincia, sí, que era Rolo Roa. Y bueno, me mandaron con él que me pueda dar como una cama en el albergue de chicas que era en la UNAM, el albergue, claro, de Ex Chamarroc. Mirá, claro, donde estaba puesta. Era una bailanta antes, claro, después supe la historia urbana, era una bailanta, era un galpón muy grande donde había habitaciones donde dormíamos todas las chicas. Estaba el albergue de chicas y el albergue de chicos. Y bueno, y a mí eso me dio la posibilidad de tener dónde vivir, más la cuota. No había BEC, no había boleto estudiantil gratuito, entonces íbamos al desarrollo social y a los que estábamos becados nos daban el rollito con los boletos. Y bueno, así fue como mi llegada a Posadas. Mi Posadas me recibió súper bien. ¿Y hoy sos licenciada? Soy psicóloga. Sí, o sea, a los 22 años me recibí de psicóloga. Sí. Quiero contarles por qué me gustó esta historia, que me lo contó quizás con más detalles. Sí. Ahora se lo puede hacer muy largo. Sí. Porque acá hay algo que ustedes de tu espacio político, hoy sos candidata a concejal por el sublema Mejor Ciudad, sí, que está encabezando Beto Roa. Porque hay algo ahí, una palabra que se la está denostando, que la escuchamos mucho, del Estado. Sí. ¿No? Todo esto que vos comentás tiene que ver con el fomento, hoy sos psicóloga, gracias al Estado. O sea, hay una cuestión lineal entre esta chica que nació en El Dorado, que hizo un recorrido por el trabajo, por los trabajos de sus padres, que bueno, termina viniendo acá siendo becada y también con la ayuda del Estado para poder estar en un albergue, ¿no? Sí, por ahí esto de... yo te decía hace un ratito atrás de escena, no todos nacemos con las mismas oportunidades. Exacto. Yo no era una chica o que no estudiaba o que no era aplicada, y mis papás no es que no eran trabajadores, trabajan un montón, son personas de laburo. Mi mamá sobre todo, la super rema, y ya te digo, la mayor de 6 hermanos, no es que estaba toda la ficha puesta en un solo hijo, ellos tenían que sostener a todos. Y yo, bueno, si bien el Estado me dio esos recursos, yo también buscaba trabajar y sostenerme. Pero la verdad que si me pongo a pensar y voy como para atrás, si no hubiera tenido la beca de la universidad y no de cuota, que me la dio un canal que es Sociedad del Estado, porque Canal 2 en ese momento era Sociedad del Estado, es Sociedad del Estado, y bueno, el albergue de la provincia y todo, no iba a tener ni dónde vivir ni cómo pagar la cuota, o sea, no es como la misma situación de alguien que, bueno, que afortunadamente los papás pueden sostenerlo. Claro. Sí. ¿Y qué te hace involucrarte hoy más en la política? Estás dentro de la política estudiantil ya hace un tiempo. Sí. Primero, ¿qué estás observando de los pibes de hoy? Si es que defienden lo mismo que defendías vos, o si están más alejados un poco de la política o la cosa pública. Y yo por ahí lo que más me apasiona a mí es que yo soy una convencida de que son muchas las personas que usan estos recursos y salen adelante. ¿Sí? O sea, yo conocí, el Progresar se creó en el 2014 y por ahí la historia del Progresar es que cuando se crea el Progresar es porque había un análisis que se hacía de que teníamos los primeros chicos que cumplían 18 años, que ya su primaria la habían transitado con la asignación universal por hijo, y como se perdía ese beneficio y tenían que salir a trabajar, no entraban a la universidad. Entonces nosotros con el Progresar conocimos la primera camada de chicos que en su árbol genealógico llegaban a la universidad. ¿Sí? Entonces a mí lo que me apasiona de mi trabajo es eso, que si bien mi historia es como muy personal, es como que yo siento que de verdad hay gente que estas cuestiones, estas políticas de Estado les ayudan a sostenerse y le ayudan a decir, bueno, no porque estoy en este contexto y en esta situación de vulnerabilidad me tengo que quedar en esta situación. Después, bueno, tampoco me parece que hay que usar como una historia personal para decir que todo es igual, pero ni para lo positivo ni para lo negativo. Pero que las políticas de Estado son necesarias. El Estado no se puede correr de poder ir generando los instrumentos y las herramientas
Después podemos hablar de la eficiencia, del control, son otras cuestiones, pero ninguna de estas herramientas surgen con un propósito negativo. Así como que eso es lo que a mí me apasiona y me mueve. Y hoy como, o sea, una cosa es estar ocupando una función pública. Más ejecutiva, técnica. Más técnica. Otra es ser candidata. ¿Cómo te llevas con ese rol? Y la realidad es que me tocó un sublema como muy lindo. Así como, ¿Sos peronista? Porque es un sublema muy marcado con el peronismo, ¿no? Sí, yo creo que vengo de una manera de pensar de que el Estado no se puede correr, de que la justicia social es necesaria. Yo siempre digo que si no tenés empatía y no te interesa el dolor del otro, no sos peronista. Comparto la frase de que muchos no son peronistas pero no saben. Claro. Sí, es como por lo menos la doctrina que me identifica dentro de esas grandes doctrinas de la historia argentina. Después, bueno, está, porque hoy también, después de 20 años de transitar la renovación, también hay una doctrina ahí adentro de estar cerca de la gente, de política más caminando casa por casa. O sea, ¿crees que la renovación es más peronista? O sea, ¿lo ves como peronista la renovación? Sí, lo veo así. Lo veo porque yo estoy en la función pública y veo que a nosotros la orden es resolver. O sea, si alguien necesita algo, se tiene que resolver. La orden es que no es que hay un horario. La gente no puede esperar de las 4 de la tarde a las 6 de la mañana que vos veas que entre tu horario laboral. No es una empresa del Estado. O sea, hay algo muy particular que cuando uno elige... Yo soy psicóloga, vos decías. Yo puedo elegir dos cosas, hacer consultorio y decirlo, atiendo en el consultorio de 9 a 12 y vuelvo al consultorio a las 6 de la tarde cuando mi hija vaya a patín para poder pasar todo el día con mi hija. O toda la tarde con mi hija. Entonces, mientras está en la escuela hago consultorio, estoy con ella y cuando... Y estar perfecto es una elección de vida. Pero yo elegí ser agente del Estado. Yo elegí la función pública, estar al servicio del otro y como familia lo trabajamos. O sea, yo... me ayuda a todos a entender de que a mí me toca, por ejemplo, el protocolo de abordaje integral del suicidio en el ámbito educativo. Y si un día me llama que encontró la carta de despedida de un alumno a las 10 de la noche, yo no le puedo decir, entra a las 6 de la mañana. O sea, entonces, y la renovación nos pone en esos desafíos, como de, hay que querer ser agente del Estado también. ¿Y te ves bien? O sea, ¿te ves con fuerzas, te ves como con vocación para seguir? Porque a veces... No me imagino como no trabajando en otro ámbito que no sea la educación. Mirá. Así como que la educación es donde surfeo como sí, porque nos pasa, ¿no? El ámbito por ahí más privado, no se imagina, atiende a avatares cotidianos que pueden estar relacionados a esto, ¿no? Decir, che, pero yo propongo algo y no se puede solucionar porque no depende de mí, porque depende de otra persona. Me imagino en la función pública pasa mucho, de hecho sabemos que eso sucede, pero digo, llega un momento que cansa como todo, ¿no? No, bueno, no sé, como que está... Además también por las cuestiones de la economía propia, ¿no? El cambio de gobierno nacional y no, ahora que terminó este programa vamos con otra cosa, ¿eh? Bueno, yo, por fortuna, bueno, eso tiene, porque la continuidad de un proyecto político, o sea, hay un concepto que tiene que ver más con me lo explicó mi marido una vez, él es licenciado en Relaciones Internacionales, que tiene que ver con, una cosa es la política de Estado y otra es la política de gobierno. O sea, esto de que viene un gobierno y cambia todo y parece que siempre hay que empezar de cero. La renovación tiene el recambio de gobernadores, cada uno tiene su impronta, Pasalacqua tiene la suya, Herrera tuvo la suya, Mauri Clos tuvo la suya también, pero hay algo lineal que marca el desarrollo de que nuestro hospital no es el mismo que hace 10 años, nuestro parque sanitario, la cantidad de hospitales de nivel 3 que se fueron haciendo en la provincia, la cantidad de escuelas. UNESCO y UNICEF hacen un estudio que para decir que en una provincia se garantiza el derecho a la educación, tiene que estar, técnicamente no me acuerdo si era a menos de 7 kilómetros de la casa de un estudiante, menos 7 o 10 kilómetros era. Y entonces, por ejemplo, una provincia que es más chica que la nuestra, como Tucumán, tiene 150 escuelas donde los chicos tienen que caminar más de esa distancia. En Misiones creo que eran 15 o 16. Claro. O sea,
Entonces vos decís, eso es un proyecto político a largo plazo, no nació ayer, no es que fueron a prometer escuelas ayer, sino que hay como una continuidad. Y eso es lo que por ahí a mí me convence del espacio donde estoy, como de que a mí no me contaron, yo recorrí las escuelas, ando y me gusta estar con los docentes y con los chicos, sobre todo con los estudiantes, escucharlos, dialogar con ellos y me parece que ahí está la gran diferencia por ahí. ¿Cuál es el desafío de cara para estas elecciones? Y el desafío creo esto de recuperar la empatía con la gente, la de la gente con el agente del Estado también, porque bueno, hay tanto manoseo entre la información a nivel nacional, la desinformación, por ahí perdimos el hilo de cómo se construye una política pública o el hilo de dónde nace algo y parece que a todos nos correspondía sí o sí tener algo. El cansancio de la gente por la situación económica, todo. Entonces, bueno, poder volver a enseñarle de dónde viene cada trámite, de dónde viene cada fondo, porque si no, a mí me pasa con los centros de estudiantes. Mirá vos, vos no solamente, te involucrás más con la bueno, eso es una virtud, digamos, ¿no? Porque hoy todo el mundo se quiere sacar rápido los problemas de encima y vos... No. Y además, a mí me pasa con los chicos de centro de estudiantes. Un centro de estudiantes tiene una dificultad con algo en su escuela y pensar que la primer medida es tomar la escuela, claro. Me ha pasado de llegar con escuelas tomadas y ¿qué pasó? No, acá el director no nos escucha, no nos da lugar, no nos da participación y ahí, ¿pero qué hicieron primero? Solo hicieron el run y el rumor entre compañeros. Yo me quiero presentar, la dire no me deja, no sé qué. Nadie presentó una nota. Nadie le dijo, le pidió oficialmente estar en elecciones, o pidió oficialmente que se cambie un profesor, o denunció oficialmente un maltrato escolar. Entonces, enseñarle a los chicos que la vida tiene pasos ayuda a entender de que yo como directora de políticas estudiantiles, yo puedo decir, el director actuó mal cuando recibió la nota, cuando el chico fue con la nota firmada a todos los compañeros y no le recibió. Porque si la primera medida es la toma, ¿cuál es la última? Claro, ¿viste? Claro. Y eso nos ayuda a entender como el proceso administrativo atrás. A mí me pasó en una toma de una escuela. ¿Acá en Posadas? Sí, ¿La acá industrial, en Posadas. la única? No, la Comercio 18 también. La 18, sí. Donde los chicos, la presidenta del centro convocó a los medios a una toma, porque bueno, había un docente que había ejercido una situación de violencia dentro del aula, y ellas denunciaban que la escuela estaba protegiendo al docente. Y el docente había sido apartado en el mismo día, dentro de las 24 horas del cargo, pero por ahí el error fue comunicacional. Nunca la DIRE o la escuela le dijo a los chicos, estén tranquilos porque ni los chicos fueron a preguntar a la dirección. Todos dieron por sentado de que el docente iba a volver al otro día a la escuela. Entonces, eso nos pasa mucho, damos por sentado un montón de cosas y de situaciones y me parece que la transparencia no es solo económica. Bueno. La transparencia es decir, cómo se hace un trámite, cómo gestiono, cómo reclamo, cómo sé si se están ocupando. Sí. Educación. Sí. Emilia, ha sido un gustazo tenerte acá. Esperemos que tengas éxito y seguí en ese camino. Creo que hay mucha gente que te escuchó en estos minutos y debe pensar, bueno... Hay empleados públicos y funcionarios públicos que bueno, saben sobrellevar el día a día. No, así yo que tengo felicitaciones. Compañeros en la OFI que trabajan conmigo en esto y yo siempre digo, si Progresar cierra la inscripción domingo, ellos trabajan sábado y domingo, así, pero y hay mucha gente así que gracias por darnos la oportunidad de socializar y bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias y éxitos.